En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos en el segundo domingo después de Pascua y vemos que comienzan los ornamentos con color verde a partir de los domingos después de Pentecostés. Pero como el primero se lo dedica a la Santísima Trinidad, se lo hace de blanco. Pero todos los otros domingos, después de Pentecostés, son con el color verde, color de esperanza, de vida, de retoño, de primavera. Y hay algo que les va a sorprender, porque ¿quién lo habrá oído decir? Bien está que se trata de una esperanza sobrenatural, pero también es una esperanza, y aquí que rechinen los oídos, eminentemente apocalíptica. ¿Y cómo? Sencillo. Si nos remitimos a la opinión de San Agustín, para él, después de la ascensión, se inicia todo el periodo de la historia de la Iglesia en la espera del retorno glorioso de Cristo Rey el día de su parucía. Entonces, no es un simple verde de vida y de esperanza puramente natural, ni solamente sobrenatural, sino de sobrenaturalmente apocalíptico. Es el periodo de la ascensión hasta la parucía gloriosa de Cristo Rey, cuando venga a implantar, restaurar e instaurar su reino aquí en la tierra, para que se haga su voluntad, así en la tierra como es en el cielo. Que eso no se haya predicado, comprendido, es otro problema. Pero vemos cómo la liturgia habla. Otra cosa es que hay que saber hacer la lectura, como dicen hoy. Pues parece que muchos no pasan del jardín de infantes ni saben leer. No es mi problema. Entonces es una esperanza sobrenatural y apocalíptica. Ese es el significado, el simbolismo del color verde durante todo el transcurso de los domingos después de Pentecostés, que para colmo de remate finalizan siempre con el último y 24º domingo después de Pentecostés, con el Apocalipsis, o segunda retorno, o el retorno o segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Más claro, ¿cómo que no se predica? Ignorancia clerical. ¿Qué vamos a hacer? Así de supina es la ignorancia clerical. Y bueno, esto duele decirlo, pero hay que decirlo aunque de urticaria.
Y así entonces vemos cómo la iglesia es esperanzadamente apocalíptica en esa bienaventurada esperanza. Que solamente los miopes, que con su autoritarismo clerical quieren solamente, si es que lo ven, como negativo. Son como los dolores de parto, tan negativos, pero cuando nace el bebé, aleluya. Y aquí es más o menos parecido, porque son las Escrituras que nos comparan todo este tiempo como un gran dolor de parto de la iglesia. Y pues bien, tenemos la parábola de los excusados, no del retrete, cuidado, de los excusados, o el convite regio, la cena regia, esa parábola, comparación, a veces estrambóticas, como hace ver el padre Castellani, comparaciones tomadas de la vida real, pero para significar una realidad sobrenatural que nuestro espíritu no entiende por lo pesado a veces de nuestra mente, para elevarnos a las cosas y los misterios de Dios. Por eso, dicho sea de paso, cuesta mucho la contemplación, y más si tenemos 20.000 periódicos y revistas llenos de mentiras y estupideces, con medias verdades que no se saben ni descifrar, y no le metamos internet, televisión y a Tutankamón si se les da la gana. Pero así es. Por eso poca contemplación, poca oración, poca reflexión. Y mucha superficialidad. Y pues bien, se excusan, hasta uno se acaba de casar, excusas buenas, y más la de este, y sin embargo, ¿qué pasa? Las excusas no le valen. Valdrían en el orden natural, pero en el orden trascendental, ante Dios, como fin último y bienaventuranza eterna, no hay tutía, ni bodas, ni bueyes, ni granjas, ni la China. Y por eso no tiene justificación. Por eso el mensaje, la moraleja de esta parábola es mostrar la primacía absoluta de Dios como fin último y beatitud eterna, ante lo cual todo lo demás desaparece, es nada. Por eso nos sitúa en ese plano trascendental de la religión que nos religa en la presencia divina. Y ese es el objetivo de la moral, de la moralidad de nuestros actos. Lo que especifica la moral es el bien último. Y es Dios. Porque yo podría amar a Dios como una cosa más, o como una mujer más de un buen mujeriego. Pero no lo amo como a Dios, beatitud eterna y último fin en el cual está depositada toda mi eterna felicidad. Y lo demás es paja. Es el amor absoluto de Dios. Por sobre todas las cosas, primer mandamiento.
y no amarlo a Dios como una cosa más. Por eso no son válidas las excusas. Y ahí el problema. Y el hombre, por la solicitud terrena, se enreda en sus mil quehaceres que ante Dios son nada, porque debieran de ser medios. Y esto se ha dejado de predicar en la moralina kempiana, perdónenme. Pero el Kempis tiene muy buenas cosas. Sí, los protestantes también tienen muy buenas cosas debajo del sobaco, y no son los pelos, la Biblia. Y el Espíritu. No son mis actos de afecto, de amor por sí mismo, sino mis actos encaminados al bien último amado. Y eso es lo que queda sin mucho argumento cuando hablo del Kempis por su anti-intelectualismo. No es por hablar mal. Si yo hablo de fervor, de amor, de hacer actos buenos, piadosos, pero no están encaminados bajo ese amor absoluto de Dios como beatitud eterna mía, a lo cual se encaminan mis actos, y toda la moralidad y toda la moral, estoy descentrando la cosa. Y la religión y la piedad. Y eso es lo que quiero decir. Entonces, queda claro, hay que amar a Dios absolutamente, y no como una cosa más, y menos como una cosa útil. Ni usar la religión como un medio de poder político, como hoy se usa. El que se lo ponga a Francisco como presidente de donde sea, a ver cómo le va. Y si aupa a los del tercer género, les va a ir bien. Y bueno, así estamos. Y queremos ver el anticristo. Sí, como al demonio, todo de rojo con cacho, cola y un tridente. Pues no. Es ese espíritu de renegar de Cristo. Y no ha renegado. Yo no creo en el Dios católico, che. Ya lo dijo. No hay más. Pero como es muy humanitario, y en sus videos el dolor humano y la cochinchina, y sí, enfermera de la Cruz Roja. ¿Qué vamos a hacer? Pues la caridad está fundada en Dios. Es así. No es el dolor humano y el hombre por el hombre. Es por ser el hombre criatura de Dios, hecho a imagen y semejanza. Que Dios lo ha creado para su beatitud eterna, elevándolo al orden sobrenatural. No vengamos
a invertir las cosas. Pues así mucha gente mira con bondad toda esta apostasía por lo bueno que tiene. Pero los tradicionalistas hacemos lo mismo cuando yo le hablo del Kempis. Miran sus bondades y no ven lo que hay detrás y a qué corresponde. Y yo lo lamento. Y el que tenga argumentos, que los exponga. Si aquí hay para todo. A ver, qué sacerdote, qué obispo, dígalo. Y identifíquese. Yo no me tapo la cara con seudónimos. Entonces todo ese deterioro de la moral que se convierte en moralina, de la que tanto hablaba y sufría el padre Castellani, sin ninguna vez hablar mal del Kempis, porque ¿quién se mete con el Kempis? Nadie. ¿Y de dónde sale el Kempis? Del voluntarismo nominalista. ¿Por qué tanto afecto? Porque la inteligencia no conoce, en el fondo, esencias. El famoso problema de los universales no existen, son las cosas concretas. Entonces, si no hay esencias, no hay naturalezas, no hay fines de acuerdo a las naturalezas, ¿qué es lo que hay? Conceptos, nombres, nominalismo. ¿Y qué hago yo para salvarme? Porque bueno, ¿qué me importa a mí conocer? Por lo menos me salvo. Y bueno, soy buenito. Y se acabó el cuento. Le pongo violín y vamos con el run run. Y utilizo las Sagradas Escrituras como heroína que me adormece la inteligencia que ya está más dormida que la monachita. ¿Qué vamos a hacer? Yo lo lamento. Y no me voy por la tangente. Pues bien, así entonces, vemos cómo no vale excusas ante la trascendentalidad del hombre frente a Dios. Que eso se nos quede grabado en el alma y que la solicitud terrena no nos embobe. Queriendo hacer 20.000 cosas, aunque sean buenas. Pero nada de lo que yo haga, poco, mucho, grande o chico o pequeño, vale si no está encaminado, enrutado, teledirigido al fin último, que es Dios. Tanto en el orden natural como en el orden sobrenatural de la gracia. Y que esa es la beatitud eterna. Y lo demás es cuento chino, si vale la expresión. Eso es lo que nos quiere decir la parábola de hoy para medio entenderla. Y acabaría aquí, mis estimados hermanos, y creo que el sermón no me saldría muy largo. Pero no quiero dejar pasar la fiesta de Corpus Christi, que fue el jueves. Y en la liturgia, antes de la reforma de Juan 23, que no es de Juan 23,
sino del mismo Pío XII que lo dejó, y Juan XXIII hizo algunas cosas. Por lo menos una buena hizo, metió a San José en el canon. Lo demás sí, si no formalmente malo, pero muchas cosas que podían no ser tan buenas. De todos modos, antes de esa reforma se festejaba el día de hoy Corpus Christi, el domingo dentro de la octava de Corpus Christi, porque había toda una octava. Y esa es la fiesta del Santísimo Sacramento, de la Eucaristía. Pero la Eucaristía no es, en primer lugar, la hostia que comulgo, ni la hostia que tengo en la custodia para que la adore todo el mundo. Es primeramente su confección sacramental, que es la esencia del sacrificio de la Santa Misa, que después, por la presencia real operada por la transubstanciación, queda ahí la divinidad del Verbo eterno, al que adoro y al que comulgo. Y por eso entonces es la fiesta del cuerpo y de la sangre de Cristo derramados en la cruz. Es el sacrificio de la cruz sacramentalmente renovado, reproducido, representado, vuelto a ser presente en su realidad de estado de muerte como lo tuvo en la cruz. Y por eso se dice que es el sacrificio incruento del Calvario. Pero hasta las definiciones dogmáticas de la Iglesia, que dependen del lenguaje humano, si no se circunscriben a su significado doctrinal y teológico, hasta pueden ser heréticas. Y para eso se necesita una vez más inteligencia, teología. Pero Kempis me dice, no, eso es casi orgullo. Tú reza, a ver si me entiendes, o si nos entendemos. Entonces es ese estado de muerte, no otro, sino el de hace 2000 años en la cruz. Y por eso es la representación, no como el teatro, ni como una foto, ni como un símbolo, sino de su realización, su reactualización, y de un modo sacramental, porque de un modo natural imposible. Y si fuera posible que se reproduzca la muerte de Cristo, ya sería una muerte bis. Pero no sería exactamente la del Calvario el Viernes Santo. Y por eso entonces es la representación sacramental, por vía sacramental, por la fuerza de las palabras, viver vorum, de la consagración del pan y del vino. Y es la vía de la conversión, por la transubstanciación,
del cuerpo exangüe y de la sangre derramada, y no solo del cuerpo y solo de la sangre, porque no es del cuerpo vivo, ni de la sangre circulando por las arterias, sino el cuerpo muerto, sin vida, sin alma, y la sangre derramada. Y no cualquier sangre derramada como pudo ser accidentalmente o lo que sea el día de la circuncisión, sino en la cruz, por su pasión y su muerte, de la cual hay que hacer el memorial hasta que Cristo venga, y más hasta que el mundo se acabe. Porque puede venir, pero si el mundo no se acaba por el milenio, entonces seguirá hasta que se acabe. Hago esta pequeña aclaración, por si acaso. Y se dice incruento, cruor, en latín, es sangriento, es la sangre ensangrentado, porque si no diría sanguis. Pero la sangre derramada es cruor, y de ahí viene crueldad, incruento. De una manera física, natural, violenta. Pero sangre hay. Lo que pasa es que la hay sacramentalmente. Y por eso se dice effudetur. Efusión sacramental, derramamiento sacramental. Entonces hay que entender bien eso de incruento. Pero si yo me atengo a los parámetros de la gramática, incruento, sin sangre o sin derramamiento de sangre, ¿y qué? Y no tengo yo en el cáliz la sangre separada del cuerpo, ¿y eso qué es? ¿Un símbolo? ¿Una pura mística? No. Por eso no es suficiente hablar de una muerte mística, de una efusión mística, sino sacramental. Y que por ser sacramental también es místico, perfecto. Pero que la mística no se me convierta en mástica, ni en chicle masticable. Entonces, la esencia del sacrificio, que no se ha comprendido en el mundo católico, y por eso tantas disputas en la gregoriana, en el angélico, por nombrar las universidades más renombradas y prestigiosas. Pero como ya la teología viene deteriorada, que no puede captar la verdad, todo se convierte fácticamente en una probabilidad más, menos o igualmente probable. Es un hecho moral, avalado incluso por santos que en eso se equivocaron, como San Alfonso y muchos otros. Probabilismo, equiprobabilismo, probabiliorismo y chicherismo. Eso no es teología, eso es casuística judaica, de hechos que no están compenetrados en los principios, por no tener la moral como fundamento, la finalidad del último fin, sino la legalidad de los actos que me obligan o me dejan libre. Y no quiero entrar aquí, esto es toda una discusión teológica.
desastrosa. Y que ya he algo dicho. Entonces, ahí está la esencia, en esa transubstanciación del cuerpo muerto de Cristo y la sangre derramada. ¡Ay, herejía! La presencia real, Cristo está todo entero, cuerpo, sangre, alma y divinidad. Sí, chico, pero tú no has oído hablar de una distinción un poco intelectual, pero muy precisa, de cómo está Cristo en la Eucaristía. Por vía sacramental, por la fuerza de las palabras, por vía de la conversión que opera la transubstanciación. No está ni el alma ni la divinidad de Cristo. Está el cuerpo, separado de la sangre. Herejía. Está negando la divinidad. No. Santo Tomás dice la divinidad y el alma no están por vía sacramental, por vía de transubstanciación, operada por la significación de las palabras sacramentales que operan ex opere operato, lo que significan de modo unívoco y determinado. ¿Y cómo está? Por vía de real o natural concomitancia. ¡Ah, epa! Entonces, una cosa es el orden sacramental y otra cosa es el orden real, natural de la concomitancia o por conexión como están las cosas hoy en día. Entonces, por eso se consagra el cuerpo separado de la sangre, sin alma, sin divinidad, pero por la real concomitancia, estando hoy Cristo resucitado y glorioso en el cielo, yo tengo la presencia real, total de Cristo, cuerpo, sangre, alma y divinidad. Pero a ver quién lo explica. ¿Explicaciones a medias? Sí. Entonces, creo que más o menos queda claro. Pero por eso la gente hoy se le dice que la nueva misa, y viva la pepa, se le dice que no es sacrificio y es una cena, y sí, vamos a comer Sancho Panza. Pero todo eso es el producto de una deterioración de la inteligencia, de la doctrina, de la teología, por no seguir humildemente a Santo Tomás, porque esto yo no lo digo de mí mismo. Y toca tomar lo que dice el uno, el otro y el otro, tratando de sacar como las abejas de las flores y aún venenosas el elixir de la miel, saludable y benéfico. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, mis estimados hermanos, vemos cuánta importancia tiene el Corpus Christi.
y así poder festejarlo en medio de un mundo donde la fiesta pasa prácticamente desapercibida. Y pues bien, por eso me toca recordarlo y hacer estas precisiones, aunque me alarguen. Pero creo que esas cosas nutren al alma. Y así nos llevan a la contemplación de Dios y a desear esa beatífica y eterna bienaventuranza que es Dios en su propia esencia, una y trina. Que la Santísima Virgen María nos ayude a meditar y a conservar todas estas cosas para la mayor gloria de Dios y la salvación de nuestras pobres y miserables almas. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.